visto muchas razones de por qué podemos confiar en Jesús. Vimos que con su entrada triunfal, Él estaba cumpliendo las Escrituras, por lo cual podemos confiar en su palabra. Vimos que su última semana en esta tierra dio las enseñanzas quizás que para Él eran muy importantes que sus discípulos comprendieran, siempre viendo el bien de sus discípulos, por los cuales podemos confiar nosotros en Él. Jesús también vemos que puede ser confiado, ya que lo vimos en Getsemaní, en un tiempo de angustia. Ya mero muere en Getsemaní y Él ora y pide fuerzas. Un ángel aparece y le da fuerzas para poder continuar con el plan de redención. Hoy vemos que Él puede ser confiado porque resucitó de los muertos. Cada religión ha iniciado con un hombre que todavía está en la tumba. Jesucristo resucitó. Y eso es lo que hizo toda la diferencia para el cristianismo. Fue tan poderoso la resurrección que convirtió a sus seguidores, quienes eran unos cobardes cuando llegaron los romanos para arrestar a Jesús, y la resurrección los convirtió en mártires, hombres que estuvieron dispuestos a rendir sus vidas porque habían visto al Señor Jesucristo resucitar. La resurrección, y más bien el poder de la resurrección, es algo que no nomás nos salva, pero debe de causar una diferencia en nuestras vidas. Lamentablemente tenemos muchos cristianos hoy que creen en la resurrección, pero eso no ha cambiado sus vidas. Problemas familiares, problemas maritales, jóvenes extraviados en el mundo, pareciera que la resurrección quizás no tiene poder en ellos, pero sí tiene. Y es por eso que es muy importante poder comprender que la fe nuestra no debe de ser una fe teológica nomás, tiene que ser una fe que verdaderamente afecte y beneficie lo más íntegro de nuestras vidas, que es nuestros hogares, nuestra conducta, cómo somos nosotros en lo público. La resurrección debe de, por lo menos por medio de nosotros, comprobarles a todos que creemos en un Dios vivo, en un Dios que tarde o temprano usted y yo estaremos ante este Dios y tendremos que rendir cuentas de nuestra vida. Qué terrible que gente que dice que son salvos por gracia, pero desperdician esa gracia, abusan esa gracia. Y en lugar de hacerse santos, se hacen tipo cristiano demonios, carnales que viven en el mundo. Dios nunca quiso que la resurrección tuviera ese efecto en los creyentes, sino a lo contrario. Ninguno de nosotros debemos de querer abusar esta gracia. Queremos por esta misma gracia vivir para Cristo, porque resucitó de los muertos. Cuando llegamos nosotros al libro de Filipenses, la Biblia nos está haciendo algo claro que el apóstol Pablo aquí está tratando de expresar un anhelo profundo que él tenía. Nos dice en el versículo 10 su anhelo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Él está tratando de decir que él quería conocerlo más y quería conocer cómo el poder de esa resurrección iba a beneficiar el diario vivir de él por las cosas que quería lograr. Por si acaso no sabe, la salvación es una cosa, pero crecer como cristianos es otra. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ya les digo, hermanos, que Dios nunca quiso que nomás fuéramos salvos y nos quedáramos como niños enanos, que nunca creciéramos. La palabra griega para crecer está en un verbo de acción, que en realidad está diciendo, antes bien, seguir creciendo en la gracia y el conocimiento. Nunca dejamos de crecer, sino que el día que usted piense que ya lo creció en todo, es el día que su vida comienza en decaimiento espiritual, porque siempre debemos de estar creciendo. He conocido cristianos que ya no se les puede enseñar porque ya lo saben todo. Y se les olvida que la vida cristiana es una que tenemos que estar siempre creciendo. Nunca dejamos de crecer. Noten, por favor, una vez que nos convertimos, por el resto de nuestras vidas debemos de crecer espiritualmente. Mientras que estemos vivos, hay algo que crecer.
Hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y cuando Pablo dijo que él quería la participación de sus padecimientos, lo que él está tratando es como que si él estuviera diciendo, quiero tener un caminar tan cercano con Cristo que puedo yo experimentar hasta hasta los mismos padecimientos de él y poder sobrepasarlos como él los sobrepasó. Muchas veces cuando gente sufre tragedia y no es cristiana, van a sufrir el mismo dolor que cualquier ser humano sufre, pero entonces tampoco hay esperanza. La diferencia entre usted y que es cristiano o que tiene la fe en su corazón y alguien más, no es que somos exentos de dolor y de sufrimiento, sino que nosotros como cristianos tenemos una esperanza viva. En otras palabras, que nuestro Dios de una forma u otra, Él está cuadrando las cosas que nosotros quizás no podemos ver. Creemos en un Dios que está en control de todas las cosas y a lo mejor podemos estar enfrentando dolor hoy, pero nuestra fe, como es una fe viva, la estamos conectando a un cuadro más grande. ¿Eso quita todo el dolor? No, pero dolor sin esperanza es peor que dolor por sí solo. Y es cuando gente entonces comienza a navegar en una profundidad más grande porque están sin esperanza. Pero nosotros, por medio de nuestra fe, y para los que comprendemos las Escrituras, el poder de la resurrección, y como Pablo lo está diciendo, es lo suficiente aún para poder ser partícipe de los padecimientos, partícipe de los sinsabores de la vida, tal como Jesucristo los padeció. Nosotros también podemos conocer ese poder. Ahora quiero entonces tratar de ver entonces cómo es que el poder de la resurrección puede beneficiar a usted y a mí el día de hoy. Quiero que veamos los siguientes 3 principios de este poder. ¿Cómo se experimenta poder? ¿Cuál es el poder de la resurrección? Y quiero que veamos, por favor, número 1, vemos el poder en la conversión. Vemos el poder en la conversión. La Biblia dice que cada persona en este mundo es necesitado de la salvación, porque todos somos pecadores. El primer ejemplo del poder de la resurrección es la salvación que cada uno de nosotros necesita. En esta iglesia siempre se ha predicado el mensaje de conversión y qué es lo que esto significa y qué es para nosotros, pero nunca se comprenderá ni se podrá ver el poder de la resurrección a menos que una persona se haya convertido. La razón que se usa la palabra convertir es porque somos convertidos de lo que dice la Biblia que éramos antes hijos del diablo, luego nos convertimos hijos de Dios por naturaleza, porque nacimos en pecado. La Biblia pone a todas las personas fuera de Cristo que son hijos del maligno, hijos del diablo. Yo entiendo que en nuestra cultura hoy se enseña, no, pues todos somos hijos de Dios, y eso es una mentira. Todos somos creación de Dios. Dios jamás mandará a sus hijos al infierno y no todos van a ir al cielo. Solo los hijos de Dios van al cielo. Pero para poder ser un hijo de Dios, el ser humano tiene que recibir una conversión que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Si usted está aquí el día de hoy y no tiene esta certeza que ha sido convertido, es necesario que usted se arrepienta de su pecado, que usted le pide a Cristo que le salve. Y hay muchas promesas benditas para todos aquellos que se arrepienten y que acuden a Dios para salvación. La salvación meramente no es una creencia que solo cambia la forma de creencia. Es decir, cualquier persona, si le preguntáramos a cada persona aquí en ese vecindario si cree que Jesús existe, todos van a decir que sí. Esa creencia no es la creencia que salva. Aún los demonios creen y tiemblan. La creencia que salva es meramente la creencia de poderse ver a uno mismo como la Biblia nos describe, que estamos totalmente, hermanos, destruidos por el pecado de punta a punta. No hay nada amable en nosotros ante los ojos de Dios. Somos pecadores y nuestro corazón siempre está inclinado a la maldad, siempre quiere hacer cosas perversas. Incluso el hecho que Cristo murió por nosotros no quiere decir que nosotros éramos lindos y bellos y dignos. Nunca malentienda esto. La razón que el amor de Cristo es tan
excelente, tan sublime, es porque al ver a nosotros no merecíamos tal amor. No le creemos hoy a la psicología de hoy que nosotros merecemos amor y que somos campeones y que todas somos personas muy, muy, muy especiales. La razón que nosotros somos especial en ese aspecto es porque no había nada de especialidad en nosotros, nada que amar en nosotros, y Dios decidió amarnos de todas maneras. Pero no crean que Dios vio al ser humano y dijo, wow, qué criaturas tan más lindas, iré a morir por ellos porque pues son buena gente. No, hermanos, la razón que debemos de amar al Señor es porque Él nos amó cuando no había nada que amar. Pero sí nos amó. Y el valor que Dios nos puso es un valor suficiente para mandar a su Hijo para morir por nosotros. Y claro que cuando uno comprende eso, dice, no hombre, ni modo de no servir a Dios, ni modo de no darle mi vida a Dios. Él vino y murió por mí cuando no había nada por qué morir. Pero gente que no comprende esto se llena de orgullo y pretende ser que él en sí o ella en sí es tan especial que Cristo muere porque eran especiales. Y de repente cambian el papel. Ahora Dios es el que vive para servirme a mí, porque yo soy campeón y especial. Ya no tengo que ir a Dios a orar por su voluntad. Ahora nomás le digo a Dios qué es lo que tiene que hacer y declaran. Por eso hay un montón de gente loca que le declara a Dios. Nosotros no declaramos nada a Dios. Dios es el patrón, hermanos. Amén. Nosotros vamos a Dios y decimos, Señor, si esto es tu voluntad, por favor, concede nuestra petición, porque Él es Dios, nosotros somos la creación. Él no está para que nosotros le tronemos los dedos, a lo contrario, nosotros estamos para decirle, Señor, lo que tú digas, nosotros lo hacemos. Sin embargo, toda persona que está en Cristo tiene tantas promesas. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección es el poder que nos convierte de hijos del diablo a ser hijos de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este poder, hermanos, para convertir, se ve en que Dios nos hace nuevas criaturas y para siempre intercede por nosotros. Aunque somos hijos de Dios, nunca dejamos de ser criaturas caídas. Y aunque somos hijos de Dios, eso no quiere decir que ya ahora somos perfectos. A lo contrario, seguimos en una lucha entre nuestra carne, la vida espiritual, y verdaderamente cuál naturaleza decides alimentar más es la que va a ganar al fin del día. Y nosotros vamos a cometer pecados, pero gracias a Dios que el Señor, como resucitó, intercede por nosotros, los creyentes, sus hijos, ante el Padre, y está continuamente intercediendo. Pero el poder entonces de la resurrección se ve en 2 Corintios 5:17, donde la Biblia nos dice, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué bendición es poder decir que somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, si somos nuevas criaturas en Cristo, compórtense como nuevas criaturas en Cristo. Si no, no tiene ningún poder esta nueva creación. De nada sirve venir a Cristo, ser salvos y sigan diciendo malas palabras, sigan regresando al alcohol, sigan regresando al mundanismo. ¿De qué significado tiene tener una nueva naturaleza si esa nueva naturaleza la vamos a volver a ensuciar con el mundo? Dios quiso que todas las cosas viejas pasaran para que todas las cosas enfrente serían nuevas, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vemos el poder de la conversión, de la resurrección en la conversión. Noten segundo, por favor. Vemos también el poder de la resurrección en cómo enfrentamos los problemas de la vida. La Biblia nos dice, Pablo hablando, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Noten, hermanos, que Pablo, al expresar de su vida, está diciendo: yo tenía ciertas cosas como ganancia, de la cual ya son como pérdida, para poder conocer más a Cristo. Todas las cosas que para mí eran muy especiales y poderosas son como basura, simplemente para ganar a Cristo. Y muchas veces, hermanos, nosotros fallamos en poder conectar en realidad qué es la diferencia que hace la fe en nosotros. Quizás usted esté pasando una prueba, esté pasando un problema, y nosotros debemos de ver estas pruebas a la luz de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para ganar a Cristo. Sinceramente, muchas veces, si no fuera por los problemas, fuéramos de lo más orgullosos de este mundo. Los problemas tienden a aterrizarnos un poco, tienden a recordarnos que somos humanos y no divinos. Muy bien. Uno piensa que lo tiene todo en control hasta que algo pasa. Dice: ok, Señor, no sé nada, por favor sígueme enseñando. Antes, ¿verdad? Les decía, antes de tener hijos, predicaba mucho acerca de criar hijos hasta que tengo 5. Y ahora sí ya la pienso más. ¿Por qué? Porque estoy en la batalla. Estamos viendo que no importa cuánto conoces, al final de cuentas no conoces nada. Amén. Y curiosamente, de todos modos, cuando estamos enfrentando problemas, podemos decir: ¿sabes qué? Lo que yo pensaba que era esto y lo otro, ¿sabes qué? Esto ya ahora es basura, porque ahora puedo conocer un poco más a Cristo. Y quizás, hermanos, tal vez hay cosas en su vida que has dejado morir. Yo sé que a lo mejor muchos han venido hoy, quizás haya algo en su matrimonio que ha muerto. Tal vez hay algo en su vida que ha muerto. Quizás hay ciertos problemas que te han llevado a que tu ánimo hoy se encuentra muerto. O tal vez vean esto en la pantalla: has dejado morir la conciencia de que tú, como creyente, necesitas ser fiel a tu iglesia. Hay muchos cristianos que usan la iglesia nomás cuando ya están a punto de llegar a un colapso. Y piensan que por esporádicamente, nomás quizás aparecer, va a arreglar los problemas, y no es así. Ahora, qué bueno que están aquí. Pero nomás quiero que piensen que si ha muerto el deseo de ser fiel a la iglesia, es tiempo de resucitar eso también. Noten, por favor, pero cualquier cosa que haya muerto en tu matrimonio o en su vida personal, el mismo poder divino que levantó el cuerpo muerto de Jesús de la tumba resucitará todo lo que necesite ser resucitado. Si pasas tiempo de rodillas en su palabra y harás una nueva y fresca entrega a la voluntad suya de Dios. Y déjales digo, hermanos, es bien importante entonces. Podemos hablar todo lo que nosotros queramos de lo miserable que está una situación en nuestras vidas, lo doloroso que es, lo difícil que es, pero la pregunta es: ¿qué es lo que vamos a hacer de este problema? Y todos, tarde o temprano, tenemos que entregar esto al Señor, y el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está a nuestra disposición para enfrentar nuestros problemas. La Biblia dice en Habacuc 3:2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Noten que Habacuc está clamando: sí, Señor, las cosas en nuestro tiempo están malas. Tu pueblo está en pecado. La sociedad ha dado tus espaldas. Pero ¿sabes lo que Habacuc está pidiendo? Pero aviva tu obra en medio de estos tiempos. Es terrible cuando nosotros perdemos la esperanza. Cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Y mientras que nosotros creamos en un Dios que ha resucitado, no importa qué tan muerto pienses que tu circunstancia esté, llévala a los pies de Cristo y deja que Él vuelva a reavivar lo que se había muerto. La Biblia nos dice en Apocalipsis 3, versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están, ¿qué dice? Para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces todos llegamos en momentos de nuestras vidas donde estamos desanimados, donde nos sentimos un poco derrotados. Esto nos hace seres humanos.
Pero el quedarte ahí es tu decisión. Porque todos podemos ir a Cristo, todos podemos ir a Dios, todos podemos ir a Él para que Él pueda reavivar lo que está por morir. Hermanos, cualquier persona entonces que se arrepiente y pide salvación, tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Y como creyentes sabemos que había una profecía que se iba a cumplir al tener al Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a ser como un río vivo dentro de nosotros. Y muchas veces, hermanos, tenemos que ser reavivados con este río de vida, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Nos marchitamos con el pecado, pero el Espíritu Santo trae frescura a nuestras vidas. Segunda de Pedro 2:9, la Biblia nos dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, hay tantas cosas que están a nuestro alcance. ¿Cómo está usted en su vida cristiana? Si usted a lo mejor ya es salvo, ¿cómo está usted enfrentando sus problemas a la luz del poder de la resurrección? Noten, no existe una vida sin dolor y no existe una vida sin problemas. No estoy predicando esto. A lo contrario, esa idea nomás se encuentra después de hacer drogas. Amén. Porque la vida real duele. Dios nunca nos prometió una vida sin problemas, pero sí nos prometió su presencia en cada uno de estos problemas que tenemos que enfrentar. Y lamentablemente muchas veces nos alejamos del Señor y los problemas se sienten más poderosos que Dios mismo. Pero ¿por qué Dios permite eso? Para que corramos a Dios, y entonces ahora sí los problemas comienzan a disminuirse. El poder de la resurrección se ve en la conversión, se ve en cómo enfrentamos los problemas, pero noten también tercero, lo vemos en la resurrección de nuestros cuerpos físicos. La resurrección de Cristo está ligado a unas promesas bíblicas que es la resurrección de nuestro cuerpo. La mayor parte de los cristianos se oponen a la cremación precisamente por nuestra creencia en la resurrección de los muertos. Ahora yo entiendo, ya sé, se van a poner todos, pero es que es más barato, yo entiendo. Pero históricamente lo que hizo una diferencia entre cristianos y no cristianos era que siempre desde el Viejo Testamento, porque desde entonces ya se practicaba cremación, todas las civilizaciones paganas siempre cremaban a sus creyentes. Pero hay una fe que existe desde el Viejo Testamento que un día este cuerpo iba a resucitar. Y en respeto a esa promesa, los creyentes siempre sepultaban, porque un día iba a resucitar el cuerpo. Ahora, no se me asusten, no estoy diciendo que si ustedes han cremado a alguien que hicieron un gran pecado, no estoy diciendo eso, porque tampoco en la Biblia condena por completo la cremación. Pero yo estoy diciendo que como gente de fe y por las promesas que un día iba a resucitar el cuerpo, vemos históricamente algo que hizo resaltar a los cristianos era que sepultaban a sus muertos, los sepultaban, porque con la esperanza que un día este cuerpo iba a resucitar de la tumba. Y siempre que a mí siempre me preguntan, yo siempre contesto lo mismo. La gente creyente en la Biblia siempre sepultó, y aunque no es condenada la cremación, pues yo quiero seguir el mismo patrón bíblico, aunque me cueste un poco más, porque quiero seguir lo que vemos en la Biblia. Ahora, si cada persona en la Biblia que moría cremaban, pues entonces hay que cremar y beneficiar de que es más económico. Pero todos quienes morían eran sepultados por la promesa que un día nuestro cuerpo iba a resucitar. Y yo se vea que ya están unos pensando, pero cuando alguien se muere se hace polvo. ¿Y qué pasó con los que mueren en el océano? ¿Y qué pasó y comienzan con sus cosas? Pues dice la Biblia que aún el océano rindió sus muertos, muy bien, y resucitan en ese último día. Donde quiera que esté parte de mi ser, ya sea que un día por accidente se carbonice mi cuerpo y viene un viento y se lleva mis cenizas, donde quiera que estén, un día se unirá otra vez y resucitaré yo de los muertos. Tu alma, quien es tu mera esencia de su ser, si eres cristiano, cuando mueres, vas inmediatamente a la presencia de Dios.
Pero mientras que esperamos el día que Él regresa para resucitar a los muertos. En Filipenses capítulo 3, noten por favor, versículo 20. ¿Estamos ahí todos? Dice la Biblia, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, y el Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará, ¿qué dice? De la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo, ¿qué dice? De la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismos todas las cosas. Entonces, el cristiano está esperando ese día que va a transformar este cuerpo de humillación a un cuerpo como el de Jesucristo. Vayan conmigo rápidamente al libro de Primera de Tesalonicenses. Noten por favor esta promesa sobre el cuerpo. ¿Estamos ahí todos? Dice la Biblia, comenzando en el versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que os ignoréis acerca de los que duermen. Aquí no está hablando de los que están tomando una siesta, es los que están muertos. Además, siempre en la Biblia, para el creyente que fallece, siempre lo pinta como alguien durmiendo, porque solamente los incrédulos mueren. Los creyentes duermen porque nunca dejan de estar vivos. Y por eso es que la Biblia usa la palabra dormir, porque como somos salvos, en realidad siempre vivimos, ¿no? Tenemos la promesa de la vida. Entonces dice, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Y ahí está la diferencia que Pablo está diciendo. Mira, aquellos que mueren, para los que no tienen esperanza, tristeza va a ser el primer sentimiento que siempre existe. Para los que tienen esperanza, tienen esta esperanza. ¿Y cuál es esta? Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué? Y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué harán? Primero. Luego nosotros, los que los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Oh, hermanos, qué promesa. Un día la trompeta sonará. Y déjales digo cómo la Biblia pinta esto. Si yo llego a morir ahorita, van y me sepultan. Y para mí van a necesitar un hoyo bien grande, amén, para enterrar. Pero ahí voy a estar. Un día, en el día que solo Dios sabe, Él regresará por su iglesia, por los salvos. Sonará esa trompeta y dice la Biblia que los muertos resucitarán primero. ¿Qué significa eso? Que no ya están muertos, sí, pero solo el alma se va con Dios a su presencia esperando este momento. El momento que el cuerpo y el alma se unen otra vez, pero excepto se cumple la promesa que ahora este cuerpo será como el cuerpo de Jesucristo en su estado glorificado. Pero resucita, ¿nos conoceremos? Pienso que sí. ¿Qué tipo de cuerpo será? No sé, un poco de ese tamaño, yo pienso, no sé, no sé, pero creo que sí va a haber distinción entre nosotros. Creo que vamos a poder vernos, pero ya no tenemos la corrupción de la carne, sino que ya es un cuerpo glorificado y perfecto. La Biblia nos dice en Juan 14, versículo 1, noten, eso está en sus notas. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere y os prepare lugar, ¿qué dice otra vez ahí? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Pablo aún está hablando de esa misma promesa, y como se ha prometido, eso es lo que va a pasar. Oh, hermanos, un día
nosotros resucitaremos de los muertos para recibir un cuerpo glorificado. En Apocalipsis capítulo 20 habla de otra resurrección, y esa es principalmente la resurrección de los condenados en el trono blanco. Y ellos resucitan para ser lanzados al lago de fuego. Qué terrible va a ser esa resurrección. Por eso, si hay alguien que me escucha que no está seguro de ir al cielo, no tienes que morir en tu pecado, no tienes que morir para ir al infierno. Jesús murió por todos para poder dar la salvación a todos aquellos que quieren la salvación, y así pueden experimentar el poder de la resurrección en su vida. Quizás eres un cristiano que ya, obviamente ya eres convertido, pero parece ser que vives como alguien muerto. ¿Por qué no experimentas hoy el poder de la resurrección, pidiendo perdón por tu pecado, reconciliándote con tu Dios, para que verdaderamente cambie tu vida y sea una reflexión del poder de la resurrección? Porque de nada sirve si solamente creemos, pero nuestra vida no cambia. Ojalá que nuestras vidas puedan ser el reflejo, como Pablo está hablando, del poder de la resurrección. Que nuestros hijos sean influidos por el poder de la resurrección en nuestras vidas. Que seamos los esposos que debemos de ser, no en nuestro poder, en el poder de la resurrección que habita dentro de nosotros. Que cada mujer aquí pueda ser una buena esposa, no por su fuerza, sino por el poder de la resurrección que existe y mora en nosotros. Si no fuera por la resurrección, la Biblia nos dice en 1 Corintios 15 que nuestra fe es vana. Pero como sí resucitó, tenemos mucha esperanza para enfrentar la vida el día de hoy. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Señor, yo te pido por favor que obres